Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a explicar otro método muy eficaz que sirve para el aprendizaje del idioma inglés, con el cual ustedes pueden desarrollar tanto la lectura, la pronunciación y aprender mucho significado, que son cosas que necesitamos para el aprendizaje de otra lengua. Además, también este material les va a ser muy útil para la elaboración, para la realización de todas las evidencias que se piden para que ustedes suban a la plataforma. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo muy moderno, de algo que es muy usado en la actualidad, que es los podcasts. Los podcasts son otras herramientas que nosotros podemos utilizar para el aprendizaje de la lengua inglesa. Entonces les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean uno de los podcasts y vamos a ver cómo los vamos a ir trabajando. Entonces ahorita comparto la pantalla y ya les diré cómo se trabaja. Hello, and welcome to another episode of Coffee Break English. My name's Josie. And my name is Mark. We are very happy to be back with you for another episode. How are you today, Josie? I'm very well, thank you, Mark. How are you? I'm okay. I'm a little tired today. Well, hopefully today's episode can wake you up a little. That sounds... Como pueden ver, en este podcast nosotros podemos encontrar la pronunciación, hay una temática y además encontramos los subtítulos. ¿Cuál es mi recomendación? Ustedes deben tomar esos subtítulos, copiarlos en su cuaderno de inglés, buscarles su significado, tratar de hacerlo con las palabras que ustedes conocen, tratar como de adivinar el significado, no necesariamente tienen que saber palabra por palabra, pero también es bueno que ustedes tomen las palabras que sí conocen y busquen aquellas palabras que ustedes no conocen para que vayan adquiriendo su propio vocabulario, porque no es difícil crear oraciones en otro idioma, no es difícil crear textos. Lo que lo hace difícil es que nosotros desconocemos el vocabulario. Entonces, cuando nosotros desconocemos el vocabulario, se nos complica la creación de oraciones y mucho menos pues de párrafos. Entonces, les recomiendo que tomen estas oraciones, las copien, busquen el significado de las palabras que no conocen y traten de ir creando su propio diccionario. Entonces, de esta manera es efectivo este trabajo. Entonces, vamos a continuar. Como pueden ver al principio, y casi todo este podcast tiene un vocabulario supremamente sencillo y las palabras que ustedes tendrán que buscar serán muy pocas. Entonces, vamos a continuar. It's good. What is our topic today, Josie? Today we're listening to a text all about films. And we're focusing on the past simple tense of the verb be. Okay, let's have a listen to our text. And today we're listening to Kate from the United States of America. And don't worry if you don't understand every word that Kate says. The most important thing is to understand the general meaning. Okay, let's have a listen to our text. Do you like watching films? I do. I love fantasy films because the stories are always really exciting. I also like biopics because they help me learn about real events from history. The word biopic comes from the words biography and picture, so it is a film about someone's life. The last biopic I watched was First Man, which tells the story of Neil Armstrong, who was the first man on the moon. The script was excellent, and the special effects were impressive. I
like most genres of film, but I really don't like romantic comedies. The stories and characters are always unrealistic. The last romantic comedy I watched was terrible. The plot wasn't interesting, and the actors weren't very good. I was very bored, and it was difficult to stay awake. I quite like horror films, but they're very scary. Once, I watched the horror film A Quiet Place in the cinema with my friends. We were very scared because the cinema was so dark. As well as that, there wasn't any music in the film, so the atmosphere was very tense. We were all terrified. Now, I prefer to watch horror movies at home with the lights on. What genres of film do you like? What was the last film you watched? Well, Josie, what was the last film you watched? Good question, Mark. I think the last film that I watched was a Monty Python film. So a classic British comedy film. Excellent. What about you? What was the last film you watched? The last film I watched was a French film. It's called Intouchable. Ah, The Untouchables in English. I think so. Let's take a look at our text again. Yes. Let's read each line and then we'll talk about the language. So, can you read the first line, Mark? Okay. Do you like watching films? I do. Great. So the first thing to notice here is we're starting with a question. Do you like watching films? Remember, with most questions, we use an auxiliary verb or a helping verb, which helps us make the question. In this case, it is do, because we're in the present simple. Okay. So we said, do you like watching films? And then the answer was, I do. That's right, we just repeat the auxiliary verb. And also, do you like watching films? Is there another word for film, Mark? We could say movie. That's right. Film is British English and movie is American English. But to be honest, we can use both, can't we? Absolutely, yeah. Okay, let's continue. I love fantasy films because the stories are always really exciting. Good. So, U.S. citizen, you can vote from here, and even here. fantasy films. Can you give me an example of a fantasy film? Perhaps some of the Marvel films could be fantasy films, like Avengers Endgame. That's right. Yes. Something with superheroes or something in an imaginary world, like the Lord of the Rings films. Okay, I also like biopics because they help me to learn about real events from history. The word biopic comes from the words biography and picture, so it's a film about someone's life. Good. So the word biopic, it's a film about someone's life. Good. The last biopic I watched was First Man, which tells the story of Neil Armstrong, who was the first man on the moon. Good. Did you see this biopic, Mark? First Man? No, did you see it? Yes, I did. It's a really good film. I recommend it to you. Oh, thanks. Also, in this phrase, we have the word was. The last biopic I watched was First Man. Was is the past tense of the verb be, in the third person in this case. So Neil Armstrong was the first man on the moon. That's right. Okay. The script was excellent,
And the special effects were impressive. Good. So the script was excellent. Again, the past tense of be. And what is a script, Mark? A script is the words that the actors speak in the film. That's right. And the special effects were impressive. Special effects are the things which are added by a computer in a movie. Because this film was not filmed on the moon. No, it wasn't. I think it would be a bit too difficult to film a movie on the moon. Here we use the past tense of be again, which is were. The special effects were impressive. In this case, were is the third person plural of to be. Okay. Should we go through all of the parts of to be? That's a good idea. Yes. So, I was, You were, he, she, or it was, we were. and they were. Good. So it's not too difficult. There are only two forms to choose from, was and were. Welcome back. Today we're talking about cinema. Yes, we talked about fantasy films and biopics. And now we're going to talk about more types of movies. Okay. I like most genres of film, but I really don't like romantic comedies. Good. So this word genres, what does that mean, Mark? It's just like saying types or sorts of film. Exactly. Types, sorts, kinds of film. And it's a French word which we use in English. Okay. So, but I really don't like romantic comedies. So a romantic comedy is a film which has some romance, some love, a love story, and some comedy. So it's funny too. Exactly. So maybe a film like Notting Hill is a romantic comedy. Okay. Or Love Actually. That's right. A Christmas romantic comedy. Okay. The stories and characters are always unrealistic. Good. So the characters, these are the people in the story, the people in the film, and they are unrealistic. So if the stories and characters are unrealistic, that means it's hard to believe them. That's right, yes. We can see the word real in the word unrealistic. So realistic means like real life, like reality. And unrealistic is the opposite. It's not like reality. I don't believe it. Excellent. The last romantic comedy I watched was terrible. Yes, so here we have some more past tense of to be. Was. The last romantic comedy I watched was terrible. Third person again. And terrible means really, really bad. Let's find out why it was terrible. The plot wasn't interesting, and the actors weren't very good. Let's look at some vocabulary first in this phrase. The plot. What's the plot, Mark? That's the story, what happens in the film. Exactly. We can talk about the plot of a film, the plot of a TV series, or the plot of a book. And the actors are the stars of the film. That's right. Brad Pitt is a famous actor. Okay. Also, in this sentence, we have the past tense of be in the negative form.
The plot wasn't interesting. Wasn't is short for was not. This is a contraction. And weren't is short for were not. So we can say, the plot was not interesting and the actors were not very good. That's right. Let's continue. I was very bored and it was difficult to stay awake. Good. So I was very bored. I wasn't interested. I was bored. And it was difficult to stay awake. Awake is when you are not asleep. Yes, think of the verb to wake up in the morning. That's right. I quite like horror films, but they are very scary. Yes. So a horror film is a film which is very scary. Maybe it has monsters or ghosts in it. For example, The Exorcist is a famous horror film. That's right. I hate horror films. They are too scary for me. Do you like horror films, Mark? I don't like horror films at all. But Kate says, once I watched the horror film A Quiet Place in the cinema with my friends. We were very scared because the cinema was so dark. Yes. Kate says she likes horror films, but when she watched A Quiet Place, she was very scared. And why was she scared, Mark? Because the cinema was so dark. That's right, it was dark. It wasn't light. There were no lights on in the cinema. Okay, as well as that, there wasn't any music in the film, so the atmosphere was very tense. Good. So another example of be in the past tense. There wasn't any music. And the atmosphere. What's the atmosphere, Mark? It's the feeling, it's the impression that you get when watching the film. That's right, yes. And the atmosphere was very tense. Tense is the opposite of relaxed. So they were tense, they were scared, the cinema was dark, there was no music. That doesn't sound like fun to me. Me neither. Okay, Kate says, we were all terrified. Now, I prefer to watch horror movies at home with the lights on. Good. So we were all terrified. Terrified means very, very scared. And so now, she doesn't like going to the cinema to watch horror films? Yes, she watches them in her house at home with the lights on. So not in the dark. Okay. Then she says, what genres of film do you like? What was the last film you watched? Yes, so here she finishes with a question with the verb be in the past tense. What was the last film you watched? 5 ideas de trabajos remotos sencillos que puedes hacer sin experiencia. 1. Transcripciones. Remember to make a question with to be. We simply change the subject and the verb in the phrase. For example, Mark, what was your favorite film when you were a child? When I was a child, my favorite film was The Sound of Music. Oh, me too. I love that film. It's still my favorite film. I think it's a good choice. Okay, let's listen again to Kate's text. Do you like watching films? I do. I love fantasy films because the stories are always really exciting.
I also like biopics because they help me learn about real events from history. The word biopic comes from the words biography and picture, so it is a film about someone's life. The last biopic I watched was First Man, which tells the story of Neil Armstrong, who was the first man on the moon. The script was excellent, and the special effects were impressive. I like most genres of film, but I really don't like romantic comedies. The stories and characters are always unrealistic. The last romantic comedy I watched was terrible. The plot wasn't interesting, and the actors weren't very good. I was very bored, and it was difficult to stay awake. I quite like horror films, but they're very scary. Once, I watched the horror film A Quiet Place in the cinema with my friends. We were very scared because the cinema was so dark. As well as that, there wasn't any music in the film, so the atmosphere was very tense. We were all terrified. Now, I prefer to watch horror movies at home with the lights on. What genres of film do you like? What was the last film you watched? That's it for this lesson. I'm well too, and yes, I too am looking forward to this episode because it's about music. Ok, como les dije al principio, esta es otro método con el cual nosotros podemos aprender inglés y es lo que se usa en la actualidad mucho, que son los podcasts. Este es un podcast y lo que ustedes van a hacer con él cuando ustedes lo tomen, igual yo les voy a dejar el link de este podcast en esta sesión en línea para que ustedes lo puedan revisar de nuevo. La idea es que ustedes tomen este es lo que aparece aquí, o sea, este escrito que aparece en la parte de abajo, ustedes también lo escriban en su cuaderno y traten de adivinar su significado al principio, que es lo que vamos a trabajar un poquito ahora, y después busquen las palabras que ustedes no conocen, con el fin de que ustedes incrementen su vocabulario y eso les permita crear oraciones, poder hablar en la lengua y todo lo demás. Entonces yo ya les compartí aquí el link donde ustedes van a poder entrar, donde ustedes van a poder entrar y revisar este podcast que yo les estoy compartiendo. Entonces en este momento vamos a trabajar un poquito con él. La idea es que ustedes traten como de adivinar lo que nos están tratando de decir. ¿Listo? O sea, de decir qué es lo que más o menos dice en cada una de esas líneas. Pues si no conocen el significado de todas las palabras, por lo menos tratar de deducir el significado. ¿Listo? Entonces eso vamos a hacer ahorita. English Season 1, Episode 3. Hello everyone, and welcome back to Coffee Break English. My name's Josie. So sorry, se pasó muy rápido. Hello everyone, and welcome back to Coffee Break English. My name's Josie. Listo. ¿Qué conocen ustedes? ¿Esta frase ustedes la conocen? Yes, teacher. What does it mean? ¿Qué significa? Mi nombre es Josie. Muy bien. ¿Cómo me quedaría con su propio nombre? My name is Liday. Muy bien. My name is Liday. Es de esta manera como nosotros vamos a trabajar esto. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con la siguiente oración. Entonces, my name is Josie. My name is Liday. My name is Piedad. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente. And my name is Mark. How are you today, Josie? Sorry, se pasó. I'm very well, thank you. Today we're talking. Wait. My name's Josie. And my name is Mark. It's the same sentences, ¿no? O sea, ¿qué miran ahí? Está saludando con alguien más y la otra persona también se presentó.
Muy Es un bien. podcast de... Muy bien, al inicio es un podcast de 2 personas y en la primera nos está diciendo el nombre del uno, en la segunda dice y a esta le aumentamos únicamente esta palabrita que es muy usada en inglés, que es el y, ¿no? Y my name is Mark. Entonces, lo que está correcto, muy bien, excelente. En la primera persona dijo su nombre, en la segunda está diciendo la otra persona su nombre también. ¿Listo? Continuamos. How are you today, Josie? Do you know the meaning of that? How are you today, Josie? ¿Conocen? Yes, teacher. A ver, tell me what ¿Cómo that's in. estás hoy, Josie? ¿Perdón? ¿Cómo estás hoy, Josie? Muy bien. How are you today, Josie? In English, ¿no? How are you today, Josie? Muy bien. ¿Cómo estás, Josie? Muy bien, es una forma de saludar. Perfecto. I'm very well, thank you. I'm very well, thank you, Mark. ¿Qué nos dice? Estoy muy bien, gracias. Muy bien. Como les dije al principio, este es un podcast que tiene vocabulario muy sencillo que nos puede ayudar a nosotros pues para crear más o menos lo que nos están pidiendo en las evidencias que nos piden subir a la plataforma. Esto nos ayuda para el significado, nos ayuda para la pronunciación, nos ayuda para estructurar oraciones, nos ayuda para aprender a hablar el idioma y todo lo demás. ¿Listo? Este es otro método que nosotros utilizamos para el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, continuamos. Thank you, Mark. O sea, I'm excited for another. En este podcast inician 2 personas este podcast. ¿Quiénes serían esas 2 personas? Teacher, excuse me, repeat me, please. En este podcast inician 2 personas este podcast. ¿Quiénes son esas 2 personas? Josie y Mark. Muy bien. Entonces, este podcast de entrada se realiza entre Josie y Mark. ¿Listo? Entonces dice, I'm excited for another episode. The meaning of that. Do you know the meaning of that? Estoy feliz o contenta por este episodio o por otro episodio. Muy bien. Continuamos. Episode. How are you? I'm well too, and 2 palabritas, 2 expresiones muy sencillas, ¿no? How are you? I'm well too. Estoy bien también, ¿sí? And yes, I too. And yes, I too. I'm looking forward to this episode. What does it mean? ¿Qué significa eso? Y sí, también estoy viendo, o también estaba viendo, no, también estoy viendo el siguiente episodio, Forward. What the meaning of forward? Pero esa es la idea. O sea, lo que le digo es como deducir el significado y eso está perfecto ahí. ¿Listo? O sea, lo que dijiste está muy bien. Yo también estoy buscando el siguiente episodio. ¿Listo? Looking forward buscando el siguiente episodio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea? Yo conozco muchas de estas palabras, no conozco forward. Entonces, ¿qué hago? La escribo en mi diccionario aparte y la busco, porque esta no la conozco. Entonces la busco para ir incrementando mi propio diccionario. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Entonces, tomo el podcast, trato de deducir el significado, pero también busco aquellas palabras que yo no conozco. Entonces las saco aparte en mi cuaderno. Van a escribir cada una de estas oraciones que aparecen en la parte de abajo, porque de esa manera nosotros si nosotros escribimos estas oraciones que aparecen aquí, cada una de ellas, nosotros vamos a desarrollar escritura
escritura. Y tanto escribir, escribir y escribir, a mí se me van quedando las palabras en inglés. Esto hace como las bases de las planillitas de español que nos mandaron a escribir cuando nosotros hacíamos planas completas de escritura para aprender a escribir. Eso es lo que hacemos nosotros con este tipo de ejercicios. Porque en la clase pasada, me recuerdan, no sé si ya les hablé acerca de las canciones, trabajamos una canción con ustedes ya o no. Yes, teacher, trabajamos Flowers en versión IPA, se llama. IPA, así es. Eso, entonces miren, ya trabajamos la canción y ¿qué había en ella? Un escrito tal cual está aquí. Esa venía subtitulada inglés-español. Me servía para también aprender el significado. En estos podcasts nosotros no vamos a encontrar subtitulado inglés-español, sino sobre todo en este podcast nos dan el significado de las palabras que no se conocen con una explicación sobre lo que puede ser esa palabra. O sea, aquí dice, esta palabra la conoces, no, pero sería más o menos como tal cosa. O sea, con otras palabras nos dan el significado de esas palabras. Ya lo van a ver, o sea, no sé si me haga entender, pero cuando ustedes lo vean este podcast nuevamente, van a darse cuenta que hay palabras que no conocen entre ellos y le dice cuál es el significado de ella y no le dice el significado de una, sino que le dice más o menos con otras palabras lo que significa esa palabra. ¿Listo? Entonces aquí podemos entender mucho significado de esa forma. Y de lo más importante que nosotros aprendemos con esto, que son dos cosas muy, pues que se nos han metido en la cabeza, pues que son como un tanto complicadas, que son el listen y el speaking. Nosotros decimos, bueno, yo entiendo vocabulario, yo puedo leer, yo puedo escribir, pero yo no entiendo cuando me hablan. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, nosotros aprendemos a entender al que nos está hablando, porque ya vamos desarrollando como en nuestro cerebro esas pronunciaciones como familiares y ya vamos entendiendo lo que nos van diciendo. Y cuando nosotros escribimos y tomamos esto, pues nos sirve para mirar estructuras, para cuando nosotros nos dicen, ¿cree usted, por ejemplo, una crónica? Listo, entonces yo no con gramática, sino con lo que yo he visto, más o menos trato de crear algo con las estructuras que yo vi en el podcast, con las estructuras que yo vi en la canción, me pueden servir para yo crear lo que a mí me están pidiendo. ¿Listo? Entonces es como la idea de este tipo de ejercicios. Entonces vamos a continuar, vamos a ir parando para ir viendo significados. Bueno. Yes, I too am looking forward to this episode because it's about music and I love music. ¿Qué dice ahí? Because it's about music and I love music. Porque es acerca de música y amo la música. Muy bien. Ajá. That's right. Me too. That's right. Me too. Eso está bien, a mí también. Correcto, también sería correcto. Yo también. Ajá, sí, eso está bien literalmente. Y está bien, yo también. Muy bien. And today we're talking about a very And today we're talking about a very Y hoy estaremos hablando mucho acerca de, me imagino eso. Me imagino que no ha terminado la frase. Exactamente, muy bien, excelente. Muy bien. very famous English pop band. ¿De quién vamos a hablar? De las bandas de pop en inglés o inglesas. De unas Como- bandas muy famosas, ¿no? Sí. De pop inglesa, ajá, muy bien. It's the Beatles. Excellent. Oh, ¿cuál Now, es Josie, esa banda? Yes, The Beatles. what are I like Beatles. Do you like Beatles?
¿Te gustan los Beatles? Yes. Ah, ok. Un poco. Sorry. No mucho porque no conozco muchas letras, o sea, las más famosas. Pero le cuento que los Beatles tienen en sus canciones un lenguaje muy sencillo también y muy bonito para aprender inglés. La más preferida es la de We Will Rock You. Ah, también, pero a mí me gusta de ellos. Es de John Lennon. Ay, Dios bendito, se me olvidó el nombre. Ay, pero dice Living in Pace. Ay, Dios, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el nombre de esta canción? Imagine. Es muy linda. Imagine all the people living. Es como que imagínate a toda la gente viviendo en paz, sin fronteras. Es hermosa esa canción. Imagine. Hay que escucharla. Sí, es muy bonita. Imagine all the people living war in peace. Imagine no religions. Imagínate sin religiones. No religion, no. Se me olvidó por completo esa canción, pero es muy hermosa, muy bonita. Es como el mundo ideal, un mundo sin fronteras, sin religiones. Living for today, viviendo por hoy, solo el hoy. Es muy bonita. What are the language points? Do you know the meaning of that? ¿Cuál es el punto de estos lenguajes? No. Sí. The language points that we're going to be looking at today. That we're going to be looking at today. Going to look at. Ellos iban buscando ser, o ellos iban buscando estar en lo de hoy. Sé que ellos estaban yendo Que a estar. nosotros. Nosotros estábamos yendo a buscar lo de hoy. Ajá. Pero espérate que. Bueno, listo. Esa es como la. Today we'll be looking at the past simple tense. Me da la leve Okay. impresión. Me da la leve impresión que nos fuimos para otro podcast. No fue el que vimos al principio, espera un momento. Coffee Break English, Season 1, Episode 2. Ese fue el que vimos al Hello, principio. and welcome to another episode of Coffee Break English. My name's Josie. And my name is Mark. We are very happy to be back with you for another episode. How are you today, Josie? I'm very well, thank you, Mark. How are you? I'm okay. I'm a little tired today. I'm okay. I'm a little tired today. What does it mean? ¿Qué significa? Estoy bien, aunque estoy un poco cansado el día de hoy. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Porque nos fuimos a otro. Ajá, porque nos fuimos para otro totalmente diferente. Hablamos de los videos de música en inglés y él estaba cansado. Ajá. Es que, ¿qué pasó? Lo que pasa es que nos fuimos a otro podcast. Pero lo que puedo ver pues es que son supremamente sencillos todos. O sea, este fue el que miramos al principio, porque pues yo quedé como un tanto perdida, porque dije como así, no había bandas en este. En este no hay bandas, en el siguiente sí. Este es el primero que vimos al principio, sino que se nos pasó al siguiente. Pero pues todos son supremamente sencillos, pero el que vimos fue este, ¿listo? Que presenté al principio. Well, hopefully today's episode can wake you up a little. That sounds good. What is our topic today, Josie? What's our topic today, Josie? A ver, ¿será? No, pero estoy en el mismo. Today we're listening to a text all about Este sí. Today we are listening to a text all about films. Esta era la temática del principio. Entonces, ¿qué dice ahí?
Hoy estaremos escuchando un test acerca de películas. Muy bien, este es, ajá. About films. And we're focusing on the past simple tense of the verb be. Dice, today we are going to focus on past simple tense of the verb be. Nos estaremos enfocando en el pasado simple del verbo to be. Muy bien, excelente. Excelente. Okay, let's have a listen to our text. And today we're listening to Kate from the United States of America. Bueno, entonces este podcast dice que vamos a escuchar a Kate de los Estados Unidos de América. ¿Y And quién más? don't worry if you don't understand every word. Muy interesante. And don't worry if you don't understand every word. ¿Qué dice ahí? Si tú no entiendes cada palabra, Y no te preocupes, al principio se nos pasó esa frase en don't worry, y no te preocupes if you don't understand every word, si no entiendes cada palabra. No te preocupes si no entiendes cada palabra. La idea es que tú entiendas el mensaje general. ¿Listo? Esto es como la idea de estos podcasts. Si no entiendes cada palabra, por lo menos la idea general, sí. ¿Listo? Word that Kate says. The most important thing is to understand the general meaning. Okay, let's have a listen to our text. Do you like watching films? I do. I love fantasy films. Se me pasó la anterior. Do you like fantasy films? Dice. ajá, la primera decía que sí le gustaba ver películas y esta, yo amo ver películas de fantasía. Muy bien, excelente, excelente, excelente niña. Do you speak English? Teacher, I read English. I speak in English a little, a few speaking, but I don't comprehension listen. Yes, I think yes, because I asked you and you answered to me, and you listen and you answer too. O sea, creo que sí. Simplemente you have to forget that you can understand. Do you understand me? Que crees que sí, pero que simplemente como que se me olvida. Que se Porque te te olvide. olvidar. Que se te olvide que tú no puedes entender, dijo. Que se te olvide. Forget that you can understand. Olvídate que no puedes entender. And sure you are going to understand all. Y seguro vas a entender todo. O sea, la idea es que se olvide, que borre de su cabeza, no puedo entender. Simplemente tiene que hacer ejercicios para entender. Pero olvídese no puedo. Porque en el momento en que uno le dice a la cabeza no puedo entender, la cabeza, el cerebro dice no puedo entender. Pero si usted dice si yo puedo leerlo, yo lo entiendo, yo lo puedo escribir, lo puedo pronunciar, lógico que voy a aprender a escucharlo sin problema. Entonces la idea simplemente es hacer ejercicios para entender. Entonces como yo sí puedo escribir, yo sí puedo leer, yo sí puedo hablar, entonces la tarea es voy a hacer ejercicios para entender lo que me dicen. Entonces, por ejemplo, en estos podcasts, no lea los subtítulos, colóquelos en sonido alto y no lea los subtítulos, simplemente déjelo que suene y escúchelo sin ver subtítulos y trate de entender lo que dicen. Y seguro usted va a desarrollar así su escucha. Lo mismo con las canciones. Tome las canciones. Por ejemplo, esa que nos vimos de Flowers, no lo haga con la chica que lo hizo, la que nos explicó cómo era, sino tome la original y escúchela sin subtítulos. Y se va a dar cuenta que así usted va desarrollando el listening. Cuando usted no toma subtítulos, simplemente usted escucha y trata de entender lo que van diciendo, entonces va desarrollando el listening.
qué es la parte que le falta, porque usted dice que es difícil, pero si usted dice es lo que me falta aprender y es a lo que le voy a apuntar, entonces a mí me están entregando estos ejercicios, ya me están diciendo que esa canción Flowers la tome sin subtítulos, voy a hacer ese ejercicio. Voy a tomar este podcast y lo voy a hacer sin leer subtítulos. Simplemente voy a escuchar en inglés qué es lo que dice y va usted a empezar a desarrollar listening. ¿Qué es lo que le falta? Lo que le falta para hablar perfecto pues su idioma inglés. Entonces, hacer el ejercicio de listening, que es lo que usted tiene temor de aprender. Pero con este tipo de ejercicios usted lo va a desarrollar. ¿Listo? Es un compromiso. Claro. Es un compromiso, profe. Ok. Y se va a acordar de mí. Entonces, bueno, yo sabía leer, yo sabía escribir, yo sabía hablar, pero con estos materiales que me compartió la instructora de inglés, aprendí a desarrollar mi escucha. Y ahora sí estoy lista para hablar en inglés y escuchar inglés. Porque ya lo desarrollé. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar o no sé, pues si ahí lo dejo. I do. I love fantasy films because the stories are always really exciting. Because the stories are always really exciting. ¿Qué significa? Porque las historias son siempre realmente hermosas o realmente excitantes. Sería lo literal. Fascinantes y excitantes. Sorry. I also like biopic. I also like biopics. Biopic. I don't know meaning biopic. You have to look for that. Debe buscarla. ¿Listo? Ready. Ajá. La busca y ya la aprenderá. Porque si se la doy no tiene sentido. Pero si la busca, la va a aprender. ¿Listo? Yes. Because they help me learn about real events from history. The word biopic comes from the words biography and Mira, aquí está más o menos el significado de esa palabra. real events from history. The word biopic comes from The word biopic comes from the word biography. Entonces, ¿qué es más o menos biopic? Es como un corto de la palabra biografía. Ajá. Tiene que ver con biografías. Ajá. Señorita. words biography and picture. So it is a film about someone's life. So it's a film about someone's life. Entonces es una película acerca de la vida de alguien. Muy bien. Excelente. The last biopic I watched was First Man. The last biopic I watched was First Man. Which tells the story of Neil Armstrong. ¿De quién era la historia, la biografía? De Neil Armstrong. Ajá. Entonces dice, la primera biografía que yo me escuché fue sobre Neil Armstrong, la última. Who was the first man on the moon. ¿Quién fue The Neil script was excellent. El primer And hombre the que pisó la luna. Muy bien, que fue el primer hombre que pisó la luna. ¿Y qué dice ahí? En the special effects were impressive. Effects were impressive. Y los efectos especiales fueron impresionantes. Muy bien. special effects were impressive. I like most genres of film. I like most genres of film. Genre.
¿Qué significa? What does it mean? ¿No? Me gusta la mayoría de géneros de películas. Me gusta la mayoría de géneros de películas. O sea, que le gusta toda clase de películas. ¿Listo? Bueno, But I really don't. este sería como la forma como se trabaja en este tipo de, de material para el aprendizaje de nuestra lengua inglesa. ¿Listo? Entonces eso pues sería todo lo que tendría yo para compartir el día de hoy. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes de esto, de sus actividades, de todo lo que tengan? Yes or no? No, teacher, lo que te pregunté anoche, ya yo empecé a hacer mi biografía, como tengo así una personita, como que uno diga, en el área de la logística no hay así muchas personas que uno diga, han hecho mucho por el mundo o tienen gran biografía, entonces yo sinceramente me quedé con una persona conferencista acerca de la actitud positiva y el desarrollo profesional humano. Sí, está perfecto. O sea, lo que yo le contesté, no necesariamente tiene que ser de una persona que tenga que ver pues con lo de ustedes, sino una persona que a ustedes les llame la atención, sobre la cual hablar y sobre la cual compartir una crónica. Si es sobre su técnico o tecnólogo, perfecto, pero si no, pues una persona que les llame la atención por lo que ha hecho o por lo que hace. En este caso, pues si es una persona que habla sobre motivación y todo lo demás, es lo que hace en la vida de las personas, ¿no? Listo, entonces pues eso sería todo por el día de hoy con esta sesión en línea. ¿Algo más? Camilo Andrés, ¿algo por decir? No, profe, gracias. Listo, bueno. Entonces que tengan un muy buen fin de semana. La grabación se la subo en la parte de grabaciones de sesiones en línea que da esta sesión, bueno, para que la revisen nuevamente o para las personitas que no asistieron. Listo, profe, muchas Que gracias. tengan un buen fin de semana. Ok, igualmente, chao. Chao.